solo núcleo, ¿sí? En este caso, en esta oración dice, todos los socios votaron a favor. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Todos. Votaron. 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 ¿Quién dijo todos? Yo, profe Douglas, perdón. Señor Douglas. Votaron. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes votaron? Socios. Todos los socios. ¿Sí? Entonces se pone entre paréntesis todos los socios. Estamos queriendo saber cuándo el sujeto es simple y nos dice cuándo consta de un solo núcleo. ¿Sí? ¿Cuál es el predicado? Votaron a favor. Votaron a favor. favor. Excelente. Vayan que copien en el cuaderno, siempre tengan sus cuadernos a punta y vayan copiando. Una forma, nosotros estamos estudiando en este momento, no solamente estamos dando clase. ¿Será que puede repetir, profe? Sí, ¿cómo no? Votaron es el verbo. Siempre subrayen el verbo, ¿sí? Sí. Ya está. Abajo subrayen, votaron, abajo verbo. Entre paréntesis, todos los socios. ¿Ya está? Porque es el sujeto. Está, profe. Tienen allí sujeto. Todos los socios es el sujeto. El predicado es hacia arriba siempre. Pongan acá una rayita hacia arriba y lleven como una línea y bajen otra vez señalando allí que es el predicado. Como un corchete. Casi como un corchete. ¿Está? Ya está, profe. Ya está, profe. Bueno, Sí. ok. Ahora queremos saber nosotros qué clase de sujeto es. Y queremos saber si el sujeto es simple o compuesto o es agente o es cualquier otra clase de sujeto, ¿verdad? Y miramos aquí. ¿Cuántos núcleos tiene el sujeto, todos los socios? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Socios. Socios. ¿Qué viene a ser socios? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto es un sustantivo en este caso. Recuerden siempre que el núcleo de un sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre, un cuantificador. Eso es lo que estábamos viendo hace rato, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede funcionar como un sujeto? Y además de eso, ¿cuál es el núcleo de ese sujeto? ¿Sí? Entonces, en este caso, este sustantivo socios, anoten acá, todos los socios, desde aquí es el sujeto. Estamos, ya pusieron entre paréntesis. Hagan una flechita un poquito más abajo, subrayen luego socios y una flechita abajo y pongan allí núcleo. ¿Sí? ¿Está? Ya, profe. Ya, profe. ¿Cuántos núcleos tiene ese sujeto? Uno. Solo. Un solo núcleo. Entonces, ¿qué clase de sujeto es? Simple. Sujeto simple. Y simple TRI, ABIPA. ¿Se dan cuenta? El sujeto simple es aquel sujeto que consta de un solo núcleo. ¿Sí? ¿Se comprendió? Profe, Sí, profe. entonces ponemos solamente núcleo o podemos poner núcleo del sujeto simple o no. Puedes poner, claro que sí puedes poner. Mejor para vos, para que vos puedas entender mejor. Si es así, vas a entender mejor. Eso ya. Sí, profe, gracias. Ok. Ahora bien, viene el siguiente, mejor dicho. No el segundo, el cuarto ya. El sujeto compuesto. Fíjense acá, el sujeto simple nos dice que solamente tiene un núcleo. Y aquí el sujeto compuesto nos dice que puede tener dos o más núcleos. Y vamos a ver en el siguiente ejemplo. Dice, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas son las principales catástrofes naturales.
¿Estamos? ¿Van a copiar nuevamente esta oración? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, copien, así yo les voy a ir indicando nuevamente. Cuando está, ustedes me avisan. Terremoto. Son los mismos ejemplos, solamente que en el material nomás demasiado poco espacio, por eso siempre aconsejo que copien. De paso también, como les digo, les sirve de hora de estudios ya. Yo no sé si a mí nomás, yo generalmente cuando estoy haciendo y cuando estoy estudiando en la hora de clase, si no aprendo bien, ya no aprendo porque en otro momento ya no puedo ni leer. Entonces, generalmente es una técnica de estudio que yo misma hago en caso de que cuando soy estudiante y también le hago practicar a mis alumnos porque sé que también a algunos le va a servir. Ahora bien, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas son las principales catástrofes naturales. ¿Qué primerito vamos a identificar en la oración? ¿Qué dijimos? El verbo. El verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Son. Son. Subrayen y marquen, pongan allí una V corta y con un puntito ya es suficiente. Ustedes ya saben que es el verbo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Terremotos, y erupciones volcánicas. Muy bien, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas. Entre paréntesis, entonces, todo eso viene a ser el sujeto. ¿Ya está? Sí, profe. Ya. Okay. ¿Y cuál es el predicado? Son las principales catástrofes naturales. Muy bien, son las principales catástrofes naturales. Excelente también. Ahora, pregunto, ¿cuáles son los sustantivos o las palabras que están funcionando como sujeto, como núcleo de ese sujeto de terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas? Sería terremotos, Inundaciones y erupciones. Muy bien, terremotos, inundaciones, erupciones. Son 3 núcleos que está teniendo este sujeto. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto compuesto. Eso es lo que nos dice en el concepto, ¿verdad? Es cuando tiene o cuando lleva 2 o más núcleos. Y eso es todo también. Sujeto compuesto es el sujeto que lleva o que tiene 2 o más núcleos. Fíjense, aquí tiene ¿cuántos núcleos? 1, 2, 3 núcleos. Profe, ¿Se entendió? Sí. Volcánica estaría actuando como adjetivo ahí, ¿verdad? Así mismo. ¿Se comprendió esto? Cuando es un sujeto compuesto. Sí, profe. Sí, profe. Bastante fácil toda esta parte. Muy bien. Ahora siguiente. El sujeto incomplejo. Ya no le puse acá, había sido la palabra sujeto. Ustedes escriban. A veces pues, porque ya estoy medio durmiendo y se me pasa. Sujeto incomplejo. De hecho que, como les digo, en el material así también lo van teniendo. En este caso, el sujeto incomplejo, ¿qué es? Dice, o cómo es. No lleva modificador ni complemento. No lleva modificador ni complemento. ¿Cuál es el modificador de un sustantivo? Dijimos que siempre va a ser un artículo o un adjetivo. Mejor dicho, y un adjetivo. Entonces, en este caso, cuando el sujeto es incomplejo, no lleva modificador ni complemento. Y vamos a irnos en el siguiente ejemplo. Dice, Torales entró en la cancha en el segundo tiempo. ¿Están copiando? Sí, profe. Sí, profe. Ya Ok, está. cuando está me avisan.
Ya está, profe. Listo. Todavía no. Ok. Bueno. ¿Podrías repetir, por favor? Torales entró en la cancha en el segundo tiempo, dice la oración. ¿Cuál es el verbo? Entró. Entró. Entonces, marquen allí, identifiquen, subrayan abajo una B. ¿Quién entró? Se dan cuenta que siempre Torales. estamos preguntando al Torales. verbo. ¿Quién entró? Torales, Torales. profesor. Entre paréntesis, entonces, torales. ¿Ya está? Sí, profe. Ya, profe. Ok. ¿Cuál es el predicado? Entró en la cancha en el segundo tiempo. Excelentísimo, señor presidente de la República. Ok. Ahora queremos saber qué clase de sujeto es lo que tenemos. Ya veníamos viendo ya sujeto acá, fíjense, sujeto agente, paciente, simple y compuesto. Ahora estamos viendo el sujeto incomplejo. Y nos dice que no lleva modificador ni complemento. ¿Cuál va a ser la diferencia específicamente ahí con el sujeto simple? Ahí. El sujeto simple nos dice que consta de un solo núcleo, o sea que lleva un solo núcleo el sujeto. Estamos viendo aquí, ¿verdad? Todos los socios en este caso. ¿Por qué vuelvo otra vez a esto? Porque se parecen y muchas veces se confunden, pero vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Sí? El sujeto simple nos dice que consta de un solo núcleo. En el sujeto incomplejo nos dice que no lleva modificador ni complemento. ¿En qué se parece? ¿En qué se parecen estas dos clases de sujeto? En que ambas clases, mejor dicho, de sujeto, lleva o tiene un solo núcleo. ¿Se dan cuenta? Aquí todos los socios aquí es el núcleo, un solo núcleo. Aquí también en el incomplejo, en el sujeto torales, también tiene un núcleo. Estamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en el sujeto simple lleva modificador, lleva complemento, en este caso un modificador. ¿Y cuáles son los modificadores? Dijimos, adjetivos y artículos. Acá en este sujeto simple, todos y los vienen a ser los modificadores, por más que tenga un solo núcleo. Sin embargo, aquí en el incomplejo nos dice que no lleva modificador ni complemento, aunque también tiene un solo núcleo. ¿Pudieron identificar cuál es por un lado, la semejanza y la diferencia en estos dos tipos de sujeto? Sí, Sí, profe. Okay. Profe, Siguiente, sí. una consulta. Entonces, en este caso, Toral es el sujeto y el sustantivo. Es el núcleo, sí. Así mismo. Profe, Sí. si por ejemplo ahí decía, el joven Torales entró en la cancha en el segundo tiempo, ahí ya sería sujeto simple. Así mismo es. Aparte de eso que allí ya no, este joven Torales, ya ahí ya no te habla más directamente de Torales. Y ahí te habla del joven O sea, Torales. Profe, en el incomplejo podría ser más bien directa la oración. Y si así lo entendés, está muy bien también, es para tu comprensión. Pero yo no le quisiera utilizar nomás esa forma por el hecho de que el concepto real es que no lleva modificador ni complemento. Es decir, vamos a llamarle que está solito. Como alguien hace rato decía, es el sujeto y a la vez el núcleo. O sea que cada uno como que le va buscando la forma en que va a entender. Yo lo que quiero que ustedes entiendan nomás, no buscar una palabra muy especializada.
por el hecho de que no van a ser especialistas precisamente, pero no obstante sería muy conveniente aprender, ¿verdad? Con esas palabras, con esos términos, con esos nombres, pero en este caso que cada uno también busque de repente de cómo va a ir entendiendo mejor, está bien también, no está mal. ¿Me entienden? Sí, profe, gracias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En el caso de la pregunta que hizo la compañera, el joven Torales, no sé cómo continuaba, ahí ya Sí. cambiaría porque en ese caso no sería el núcleo el joven. Y eso es lo que dije, ahí ya no, Torales ya no va a ser luego el núcleo, sino que ya va a ser joven, porque ahí el sustantivo del cual se habla ya es de joven. Torales ya viene a ser ahí un cuantificador, Claro, sí, gracias. entonces va a ser simple, ahí sujeto simple ya va a ser allí, ya no va a ser un sujeto incomplejo. Dale, gracias, profe. Ok. Permiso, ¿Alguna? profe, yo creo que mejor forma es, profe, que el incomplejo es el famoso solito. Exactamente, también está correcto. Si vos entendés así, también está bien. El famoso solito. Así para vos, esa palabra te hace que te señale o que puedas hacer que haya una relación, ¿verdad? Entonces está bien también porque vos estás entendiendo de esa manera. No es la palabra, no es lo correcto. Le cuento, le digo bien. Pero no obstante, sí, Profe, te sirve eso como una relación de comprensión. Excelente también. profe, Sí, por ejemplo, Torales está al comienzo sí. y puede variar la palabra o solamente en el caso de incomplejo siempre tiene que estar al comienzo. No puede ser que esté también en el medio, por eso les dije inicialmente que el sujeto puede estar al inicio, en el al centro o al final también. Ah, bueno, Pero, profe, gracias. pero siempre lo que hay que tener en cuenta que no lleva modificador ni complemento. Ahí alguien decía, va a ser el núcleo y va a ser el sujeto, correcto. Otro de no sé quién, uno de los señores dijo, para mí que está solito. Bueno, está solito, pero esa es su forma de comprensión, de entender. No le voy a decir que está mal ni que está... No es lo correcto la forma de decir, pero si le sirve para entender, está bien. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Luego está el sujeto complejo. Lleva un modificador o complemento. ¿Sí? Aquí también el sujeto complejo como que se parece también con otros tipos de sujeto y vamos a ver algunas semejanzas y otras diferencias a la vez. Lleva modificador o complemento. Aquí en el incomplejo dijimos que no lleva. Está solito, decía alguien, ¿verdad? El sujeto. O es el sujeto y es el núcleo a la vez. Muy bien. Es decir, no lleva modificador ni complemento. Sin embargo, en el complejo sí ya lleva modificador o complemento. Y vemos aquí en el ejemplo dice, los habitantes de las grandes ciudades viven en un continuo ajetreo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Viven. Vive. Muy bien, viven. ¿Van a copiar esa oración? Sí, profe. Ok, le espero. Cuando está usted me avisan. Ya, profe. Bueno. Ya. Verbo entonces es viven. Correcto. ¿Quiénes viven? Los habitantes de las grandes ciudades. Excelente. Entonces le colocan paréntesis en los habitantes de las grandes ciudades. Ya está. ¿Cuál es el núcleo en este sujeto? Habitantes. Habitantes. Habitantes, muy bien. ¿Allí con cuál de las clases de sujetos se parece? Simple. Simple, ¿por qué? Porque habitante es el único núcleo de las grandes Excelente.
ciudades Muy un bien, complejo. espérate, hasta ahí nomás un Tiene ratito. artículo. Excelente, felicitaciones. Se parece otra vez ahí con el sujeto simple por el hecho de que tiene un núcleo. ¿Sí? Ahora bien, nos dice, o sea que dentro del concepto específico nos dice que lleva modificador. Ese núcleo está llevando un modificador o un complemento. Estamos. ¿Cuál es el modificador del núcleo habitantes? Los En las grandes ciudades. En las grandes Los, ciudades. ¿Cuál es el modificador? Los los Los. los, Siempre no me voy a cansar de repetirles que los modificadores, los atributos, decir modificador, atributo o determinante es la misma cosa. Yo les puedo decir cuáles son o cuál es el atributo de habitantes, entonces me van a decir los. ¿Cuál es el modificador? Los. ¿Cuál es el determinante? Los. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. sí, profe. Ok. Bueno, ¿cuál es entonces el modificador del núcleo habitantes? Los. Subrayen, pongan una flechita allí, pongan allí modificador. Profe, modificador, determinante o... O atributo. Gracias. Ok. profe, entonces los habitantes de las grandes ciudades es el sujeto. Sí, el sujeto es los habitantes de las grandes ciudades, así mismo. Ya lo dijimos eso. Es que es general. ¿Quién me habla? No, profe, no escuché nomás. Ah, ya. ¿Ya está? Sí, profe. Ya, profe. Bueno, identificado, entonces está acá el modificador que es los. Ahora bien, nos dice que lleva modificador o complemento. Unas veces va a llevar uno solo y otras veces ambas cosas o ambos elementos a la vez. Aquí, habitantes, ¿de dónde son? En las grandes ciudades. De las grandes ciudades. Viene a ser un complemento que nos indica de las grandes ciudades. ¿Qué nos indica? Lugar. Lugar. Fíjense que este sujeto, los habitantes de las grandes ciudades, hasta ahí el sujeto completito, este núcleo, habitantes, tiene un modificador que es los, el artículo los, y tiene a la vez un complemento, fíjense, tiene su complemento, que es un complemento de lugar, en este caso, y entonces por esa razón señalen allí de las grandes ciudades. Es un complemento. Complemento circunstancial, puede ser, profe. Así mismo, circunstancial del lugar. Y a esta clase de sujeto es lo que le llamamos sujeto complejo. Se parece al sujeto simple porque tiene un solo, ¿qué cosa? Núcleo. Un solo núcleo. Pero ¿cuál es la diferencia del incomplejo? Que este sí lleva modificador o también puede llevar complemento. ¿Y qué más también se parece, además de tener un solo núcleo, qué más también se parece con el sujeto simple? Acá en este sujeto simple, todos los socios. ¿Tiene modificador? Tiene un modificador también. Fíjense que se parece muchísimo también con el sujeto simple, al mismo tiempo el sujeto complejo. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. ¿el sujeto simple no puede tener complemento? El sujeto simple. Sí. Algunas veces sí, y eso les dije que esto se parece muchísimo al sujeto simple. ¿Por qué es sujeto? ¿Cuál es aquí en este caso el núcleo? Habitantes, tiene un solo núcleo.
Sí. Profe, entonces, ¿cómo se va a diferenciar si los dos tienen lo mismo? O sea, pueden llegar a tener lo mismo. Acá en este caso es solamente vamos a tener en cuenta que tiene un solo núcleo. Estamos. Y en este caso vamos a decir que lleva el modificador o complemento. Profe, Sí, en el sujeto simple, por ejemplo, lo importante sería el núcleo y no importa si tiene modificador o complemento. exactamente. Así mismo. Excelente. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta hasta aquí? No. Bueno, seguimos entonces. Sujeto expreso. Está el sujeto que está expreso y está el sujeto que está elidido. El sujeto expreso es el que aparece en el enunciado, es decir, aparece en la oración. El que se dice, el que está ahí escrito. Se sabe quién o qué es el sujeto específicamente. A eso se le llama sujeto expreso. Fíjense aquí en el ejemplo, dice, Daniel tuvo un mal día hoy. En esta oración. Tuvo es el verbo, Daniel es el sujeto. Se sabe exactamente quién está realizando la acción o quién es el sujeto del verbo. ¿Estamos? ¿Quién tuvo? Daniel. Está allí expreso, está escrito. Se sabe, aparece en el enunciado el sujeto en forma expresa. ¿Se entiende? Y sin embargo, en el sujeto tácito, el famoso sujeto tácito que también tiene el nombre de sujeto elidido o no expreso, sobreentendido o sujeto desinencial, también se lo llaman. Todos estos nombres son, o se le llama también al sujeto tácito. ¿Y cómo es el sujeto tácito? Es aquel que no está expreso. Es lo contrario del sujeto que está escrito, el que aparece en el enunciado. En este caso, el sujeto tácito elidido no se escribe, no aparece en el enunciado. Y fíjense en este ejemplo, dice, se lastimó muy mal al caerse del colectivo. ¿Sí? Se lastimó muy mal al caerse del colectivo. ¿Quién se lastimó? Está a algún lado, no sé, puede ser él, ella, pero entonces se dice el sujeto está tácito. Es decir, no está expreso, no está escrito, no aparece aquí. Profe. Sí. O sea que en el sujeto expreso sí o sí se tiene que tener el nombre de alguien para poder hablar en la oración. Tiene que aparecer el sujeto, no solamente el nombre de alguien. No Sí. te puede decir porque el sujeto puede ser persona, animal o cosa, ¿verdad? Sí, por eso. Sí, exactamente. Tiene que aparecer expreso, tiene que aparecer allí en el enunciado. Se tiene que saber. Estamos. Sin embargo, en el sujeto tácito no aparece. Su nombre ya te dice todo está tácito, está por allí, pero no aparece en forma expresa, no está escrito allí el sujeto. Esa es la diferencia. Se lastimó, pero ¿quién se lastimó? Puede ser él o puede ser ella. Está tácito, se dice. No está escrito, no está aquí en forma expresa. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aquí voy a... Es que este es bastante larguito. Bueno. ¿Alguna consulta en relación a las clases de sujeto? No, profe. No, bueno. Profe, Sí. no es sobre el sujeto, pero en ese se lastimó. ¿Por qué Sí. se subraya al lado de lastimó? Porque es un verbo, se le llama reflexivo. Entra dentro de las clases de verbo. Es un verbo reflexivo. Ok. Se lastimó. Gracias. Después eso vamos a explicar, pero es cuando un pronombre se le acompaña al verbo, entonces se le llaman reflexivo o cuasi reflejo, pero eso después vamos a explicar. ¿Estamos? Bueno. Luego tenemos los complementos del sujeto. ¿Cuáles son los complementos del sujeto? El núcleo del sujeto ya sabemos que es por
por la importancia que tiene siempre es el sustantivo, aunque puede tener varias clases de complementos o modificadores. Es lo que estábamos ya viendo justamente aquí en el caso del sujeto complejo. El sujeto puede tener entonces varias clases de complementos o modificadores. El primer modificador suele ser el artículo, es decir, el determinante. Ya dijimos que decir modificador es como decir determinante o es decir también atributo, dijimos. En este caso, en esta oración dice el helicóptero es muy ruidoso, ¿sí? El verbo aquí ya está subrayado, ya le marqué todo aquí, también está entre paréntesis el sujeto. Ahora bien, lo que estamos hablando del complemento del sujeto. Y en este caso, este sujeto que es el helicóptero, fíjense, ¿qué es lo que lleva? Lleva un modificador, en este caso que es el artículo el, ¿sí? Lo mismo también pasa con el segundo ejemplo. Una pelota pasó rozando el travesaño. Verbo también está subrayado, pasó una pelota, que es el sujeto. Nos vamos ahondando en esta parte en cuanto al sujeto. ¿Estamos? ¿Y cuál es el determinante, el atributo, el modificador del sujeto, del sustantivo pelota? Es una, que es también un artículo. Acá es un artículo definido y acá es un artículo indefinido. No sé, alguien parecía que quería preguntar algo o me pareció, me hizo un ruido. Otro modificador puede ser un adjetivo calificativo adyacente en cualquier determinante, ya sea determinado o ambos a la vez. En este caso, fíjense aquí, en este ejemplo dice, aquella hermosa pintura fue traída de Italia, ¿sí? En este caso, pregunto nomás. El verbo ya vemos que fue traída, tiene que ser aquí completito, no le subrayé, había sido. El verbo fue traída. Ustedes subrayen completo, cópienlo. Acá ya les puse justamente para que puedan copiar. Estas 3 oraciones ya pueden copiar en el cuaderno de una vez y luego ya para ir, a ver un poco, 1, 2, 3, 4 oraciones sí que son. Pueden copiar de una vez entonces hasta ahí para poder explicarle. Aquella hermosa pintura fue traída de Italia. La casa de mi prima queda cerca. La casa en donde vivo la heredé de mis padres. Los 10 estudiantes que se examinaron ayer obtuvieron excelentes calificaciones. Esas oraciones son las que van a estar copiando. Ya, profe. ¿Ya? Un tiempito, profe. Bueno. Joaquín, tu micrófono. Profe, Sí, ¿puedes subir un poquitito más, por favor? ¿cómo no? Pero es que hasta ahí nomás porque después viene el predicado y no les quiero... ¿No ves bien? ¿Querés que te dicte? No, la parte esa de arriba nomás.
No copié todo. Ah, ¿querés que alce acá? Ahí. Bueno. Ay, Gracias. perdón. Cuando está, por favor, si me avisan. Ya, profe. Ya, ¿Ya está? profe. Las 4 oraciones ya están copiadas. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, no está hablando de que acá, ¿cuáles son? Estamos hablando aquí de los complementos del sujeto. En el primer caso vemos que en el núcleo del sujeto, que siempre el sustantivo por lo general, ¿verdad? Puede tener varias clases de complementos o modificadores. Ese en primer lugar. Ya hemos visto aquí en este ejemplo, justamente en el caso de los modificadores, ¿verdad? En este caso tenemos en este primer ejemplo el artículo definido, en el segundo ejemplo, en la segunda oración tenemos un artículo indefinido. Y nos dice que también otro modificador puede ser, ¿qué cosa? Un adjetivo calificativo adyacente, es decir, que está al lado significa adyacente, en cualquier determinante o ambos a la vez. ¿Qué es lo que nos dice? Y vamos a ver en esta oración que está súper bien. Ya les puse justamente aquí para que puedan tener ya señalizado. Dice la oración, aquella hermosa pintura fue traída de Italia. El verbo es fue traída. Subrayen, por favor. Ya, profe. Aquella hermosa pintura es el sujeto. Esa palabra lo que les falta allí. Ustedes van a escribir cada uno en su cuaderno. Aquella hermosa pintura es el sujeto. Ya, profe. Ok. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Pintura. Pintura. Pintura, perdón. Vayan, señalen también. ¿Cuáles son los modificadores de ese núcleo del sujeto pintura? Aquella hermosa. Aquella y hermosa. Aquella y hermosa. Por un lado estamos teniendo un adjetivo determinativo y por el otro lado un adjetivo calificativo. ¿Están entendiendo? Entonces, eso es lo que nos está explicando aquí como complemento, ¿verdad? De este sujeto. Estamos teniendo dos modificadores, porque nos dice que en un sujeto podemos tener un modificador, ya sea un artículo que ya estuvimos viendo aquí, en este caso, que es un determinante, que es el artículo. En otros casos podemos tener un adjetivo calificativo o en otros casos ambos a la vez, ¿verdad? Entonces, ambos casos tenemos aquí. Estamos teniendo, ¿verdad? Un adjetivo, o sea que dos adjetivos al mismo tiempo que están funcionando, que están actuando de complemento de este núcleo del sujeto pintura. Acá lo que ya no les señalé había sido este núcleo. ¿Se está entendiendo, gente? Sí, Sí, profesora. profe. Ok. ¿Y cuál es el predicado de esta oración? Fue Fue traída. traída de Italia. Muy bien. Ustedes señalen aquí también el predicado. Y vamos a la segunda oración, al segundo ejemplo. También puede ser complemento del sujeto un sintagma preposicional. Así también una oración subordinada adjetiva. Y vamos a ver en el caso del sintagma preposicional, que es en este ejemplo. Dice, la casa de mi prima queda cerca. ¿Sí? El verbo en este caso es queda. Se me fue muy lejos aquí, parece la P corta. El sujeto es la casa de mi prima. Aquí está, señalado, sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? La casa. Casa hermosa. Casa. Casa nomás. Aquí está la flechita aquí debajo de casa. ¿Sí?
¿Cuál es el determinante o el modificador de ese núcleo casa? La. Excelente. ¿Qué viene a ser la? Artículo. Modificador, artículo. Es un artículo, es un modificador artículo. Excelente. Y también nos dice que también puede ser un sintagma preposicional, es decir, un complemento preposicional, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? La casa, ¿de quién? De mi prima. ¿Por qué se le llama sintagma o complemento preposicional? Porque está formado aquí este complemento o este sintagma con la preposición de. Estamos. Aquí yo les puse complemento preposicional. También se llama sintagma preposicional y en otros autores le llaman complemento especificativo. Anoten también. Podemos llamarles con cualquiera de esos nombres. ¿Puedes repetir, profe? Sí. Sintagma preposicional, que es lo que nos está diciendo. Un complemento del sujeto, entonces puede ser un sintagma preposicional, porque es un complemento preposicional porque se está formando por medio de una preposición de en este caso. Y también se lo llaman complemento especificativo o diferencial también. ¿Por qué? Especificativo es porque está especificando de quién es la casa. Estamos, es del núcleo del sujeto que estamos hablando, ¿verdad? De quién está especificando. O está diferenciando también de dónde o de quién es esa casa. Por eso atiendan bien los nombres que tiene este complemento. Sintagma preposicional. Complemento preposicional. ¿Me van siguiendo? Sí. También el otro nombre, complemento especificativo o diferencial. Acá en el ejemplo siguiente, fíjense prácticamente lo mismo, ya no les puse, por eso ya no les señalé. La casa en donde vivo la heredé de mis padres. Fíjense, heredé el verbo. La casa en donde vivo, acá es la casa de mi prima, que es el complemento preposicional al sintagma preposicional. ¿Sí? La casa en donde vivo. Lo mismo otra vez, todo el sujeto, la casa en donde vivo. ¿Cuál es el núcleo en este caso? Casa. Otra vez, casa. ¿Cuál es el modificador? La. Que viene a ser un artículo. Ustedes me están siguiendo, gente, de esta. Trato de hacerlo más lento posible. Sí, profe. Okay. Es fácil, pero es nomás así medio, por lo que el análisis es muy así, muy pasito a paso, le vamos a llamar así. Entonces, el núcleo es casa, ¿verdad? Que ya tenemos el mismo núcleo aquí como en la oración anterior. En este caso, este sustantivo o este núcleo de este sujeto, que es casa, tiene un complemento o un sintagma preposicional. Su complemento es un complemento preposicional. Y acá vamos a ver en este caso, lo mismo otra vez, casa es el núcleo. Ahora bien, ¿en dónde vivo? ¿Qué nos indica aquí en dónde vivo? Lugar. Entonces aquí ya es complemento, ¿qué clase? El lugar. Circunstancial del lugar. Estamos. Es decir, aquí atiendan bien que es una forma muy sencillita. Nos dice que
el sujeto tiene sus propios complementos. Estamos que un sujeto puede tener sus propios modificadores y sus propios complementos. Eso es lo que estamos viendo a través de estos ejemplos, es decir, a través de estas oraciones. No sé si se me entiende, me llegó a explicar. Sí, profe, súper. Ok, y este último entonces también nos dice que en este ejemplo, otro modificador, ¿dónde estábamos acá? Que nos hablaba también que un modificador, que un complemento de un sujeto también puede ser una oración adjetiva, una oración subordinada, ¿verdad? Que ahora mismo no van a entender bien porque todavía no entramos. Ayer vimos nomás hacia grandes rasgos, después les voy a explicar bien eso, pero ya les anticipo nada más aquí en este ejemplo. Y con esto vamos a estar terminando. Por los 10 estudiantes que se examinaron ayer obtuvieron excelentes calificaciones. ¿Cuántos verbos, cuál o cuáles son los verbos en esta oración? Obtuvieron. ¿Y después? Examinaron. Excelente, muy bien, subrayen. ¿Ya está? Sí, profe. Ya, profe. Sí. Ok. Fíjense allí, hay una oración, es más, les puse en negrita. Profe, ¿puedes Sí. repetir, por favor? No escuché. Sí, examinaron y obtuvieron son los verbos que tenés que subrayar y poner abajo una B corta. Ya, gracias, profe. Ok. Fíjense allí la oración que va entre comas, que se examinaron ayer. ¿Se entiende por sí sola esa oración? No. 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 Sin embargo, los 10 estudiantes obtuvieron excelentes calificaciones. ¿Se entiende por sí sola esa oración? Sí. Sí, profe. Sí. A esta clase de oración es lo que se le llama oración subordinada. Ayer adentramos así a medias nada más. Ahora tampoco vamos a explicar demasiado bien esa parte. Lo único que quiero nomás que entiendan ustedes que el sujeto también, que estamos hablando de los complementos del sujeto, ¿verdad? Que a veces también un modificador o un complemento de un sujeto viene a ser toda una oración subordinada. ¿Por qué aquí esta oración es una oración subordinada? Porque es una oración que se está subordinando a otra para entender, para tener sentido completo. ¿Estamos? Entonces, una oración, porque es una oración compuesta la que tenemos desde los 10 estudiantes hasta calificaciones. ¿Por qué? Porque estamos teniendo dos verbos, estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Que son obtuvieron y examinaron. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Uno de los verbos en una oración, entonces allí automáticamente al tener dos o más verbos ya nos señala, ya nos dice de que la oración es una oración compuesta. Estamos. Si cada verbo le va correspondiendo a una oración. Estamos. Y en este caso, examinaron le corresponde a una oración y obtuvieron a otra oración. Examinaron le corresponde a una oración que no tiene el sentido completo por sí sola. Y obtuvieron le corresponde a la oración que sí tiene sentido por sí sola. A esta oración que tiene sentido por sí sola, a esa oración se le llama oración principal. No anoten nada, eso solamente a modo de información por ahora les voy a dar. Sí van a anotar lo que yo les voy a decir enseguidita. Estamos. Hay en esta oración compuesta subordinada, hay una oración que se subordina, es decir, que necesita de una oración principal
para tener sentido completo. Por eso se lo está llamando oración compuesta, subordinada. Compuesta porque hay dos verbos conjugados en este caso de esta oración, de este ejemplo, ¿sí? Y subordinada porque hay una oración que necesita de otra para tener sentido completo. ¿Cuál es la oración que se está subordinando? Que se examinaron ayer. Es esta oración la que está actuando de complemento o de modificador de este sujeto que tenemos aquí, que es los 10 estudiantes. Profe, Sí, ¿qué funciones cumplen ahí las dos comas? explicativa. Está explicando, no necesariamente ni siquiera se necesita de esa oración subordinada para que tenga sentido la oración. Los estudiantes obtuvieron excelentes calificaciones. Se puede suprimir, igual va a tener sentido la oración, significa allí esas dos comas. Dale, profe. Está en forma Gracias. explicativa. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Conclusión, síntesis del contenido de esta parte de los complementos del sujeto. Que el sujeto lleva modificadores y lleva también complementos allí donde se encuentra. Los modificadores pueden ser, o sea, no es que pueden ser, son los artículos y los adjetivos. A la vez, estos funcionan. Muchas veces los adjetivos pueden ir dos al mismo tiempo para indicar al núcleo del sujeto, y los demás modificadores, en este caso, son ya los complementos, ya sean preposicional o circunstanciales, que también podemos tener en el sujeto. Estamos que el sujeto, como el predicado, también tiene sus propios complementos. Eso es lo que nos está diciendo como síntesis de este contenido. No sé si me llegué a hacer comprender. Sí, profe. Sí, Igual. sí. Correcto. Y ya dejamos para la siguiente clase por el predicado bastante extenso, también con sus propios complementos. Entonces, hasta aquí por hoy porque no vamos a completar nomás luego. Entonces, quedamos con el sujeto en el día de hoy. Si hay alguna consulta. Profe, en el libro hay algunos ejercitarios. ¿Eso se puede hacer? Justamente les iba a decir, hay muchísimo ejercicio en relación a oraciones, tanto el enunciado como la oración en el material, ya en las páginas, les digo específicamente en las páginas 169, 170, 174, 175, hasta allí, y por favor practiquen esto en todo caso ya para la siguiente clase, para si es que tienen ya alguna consulta en relación a esos ejercicios. Muchas gracias, profe. Gracias, Ok. profe. Muy bien. Entonces, un ratito. Ya. Bueno, entonces, si no hay más consulta respecto al contenido de hoy, no les quiero demasiado, porque como les dije, es fácil. Este contenido es bastante fácil, es bastante ágil cuando cuando les encontramos una forma rápida de ir con el análisis sintáctico, ¿verdad? Es nada más que eso, ir identificando cada elemento de cada oración, tanto en su forma como también en sus funciones. Entonces, es un análisis completito, por eso se le llama análisis morfosintáctico, ¿verdad? Entonces, se les va identificando cuáles son las funciones de cada palabra y también el elemento que va en cada lugar. ¿Estamos? Entonces, nada más que eso, nomás medio cuesta tomarle el hilo. Una vez que le tomamos, ya es muy rápido.
Lisette López, no sé si ahora nomás alza la mano hace rato, ya porque ahora recién yo estoy mirando la pantalla. Ahora Sí. tengo una consulta. De acuerdo a los ejercicios que nos diste ahora, ¿eso hay que alzar en el Classroom o solo sería para práctica? No, solo para práctica, es para ustedes. Y Bueno, en la pues, siguiente clase entonces hacer sobre esos ejercicios si tienen algunas dudas. ¿Estamos? Bueno, Dale, profe, nos éxito vemos. y vayan Muchas especialmente gracias, los profe. señores Buenas a, noches. Gracias. Gracias, a profe. disfrutar de a los Buenas noches. olimpistas, por supuesto. Gracias, profe. Dale, chao, chao, hasta luego. gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes también. Chao, profe. Chao, gracias.